Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, pues hoy es viernes y como todos los viernes, hoy nos toca nuestro programa Fiscal a Fondo. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante por lo siguiente. Recordemos que a finales de 2019, con obligación de presentar a partir del 2020, la regularización de las personas morales con relación a los socios y con relación a toda su estructura. Es importante que tengamos eso presente por lo siguiente. Recuerden que inclusive muchos que estuvieron o que pudieron estar en el reciclo, personas físicas, porque así les convenía, por ejemplo, resulta que aparecían como socios de una persona moral y ya ni eran socios, o eran socios de paja. Pues que di de alta a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, para la sociedad. Recordemos que hace muchos años eran por lo menos 5 socios. Después se pasó a 2 socios y bueno, y después la unipersonal, ¿no? Entonces, independientemente de esa situación, tenemos la obligación y la responsabilidad solidaria el tiempo en el cual fuimos socios o pertenecimos a esa sociedad. ¿Cuántos ya murieron o heredaron las acciones? Y eso los llevó, obviamente, a modificar o que ya no esté actualizada su estancia en la sociedad, o que la sociedad no tenga los datos exactos y correctos para frente a la autoridad, porque acuérdense que ahora la razón de negocios es muy importante, el que tengan un lugar donde ejercer los nuevos cambios del artículo 69B del cuarto y el octavo párrafo con lo que es el listado y la importancia de no estar dentro de ese grupo de los que emiten comprobantes y que en algún momento podría estar y podrían verse involucrados. Entonces voy a dar un vistazo primero a todo lo que apareció en ese inicio del 2020, después en 2019 para 2020 y después una prórroga que hubo que dieron con relación obviamente a todo esta documentación que había que presentar. Denme oportunidad, voy a ver toda la información y cómo la voy a dar con ustedes para que tengan un claro dato de esta situación. Déjenme, sobre todo, es que quiero presentarles un documento que aparece con una prórroga a junio-julio del 2020 y que además, bueno, sigue vigente y además un formato también que tenemos que ver con relación obviamente a esta situación. Déjame ver. Aquí está, perfecto. Vamos a ver si es esta, para poderla proyectar. Esta es una, pero no es la que quiero ahorita. Espero que esta sea. No, qué barbaridad. Vamos a ver. Es un aviso de modificación. Es un aviso de modificación de un comunicado de prensa. Ya está aquí. Bien. Ok, bueno. Voy a proceder a compartírselos a ustedes, tal como está para analizarlo. Claro, yo se los puedo platicar, pero aquí lo más importante es
que ustedes tengan, por supuesto, y que lo lean junto conmigo para poder tener más clara información. Aquí está. Bien, espero que lo vean. Vamos a hacerlo lo más grande posible con el objeto de que lo puedan en sus pantallas observar. 30 de junio, fecha límite para la actualización de información de socios, socias, socios o accionistas de las empresas. Recuerden que esto hasta la fecha no ha habido multas por no cumplir con esta situación. ¿Por qué? Por una razón muy simple, que son documentos que tienen la autoridad, porque al momento de nosotros constituirnos como persona moral, pues el notario da aviso y se registra en el registro público de la propiedad, sección comercio. Pero tenemos que la obligación de estar cada vez que cambiamos un socio, entre un socio sale un socio, un director general, fusión, escisión, pues tiene que estar con conocimiento. Y la nueva información que está pidiendo de los socios. Bien, eso fue la obligación para el 1 de enero, a partir del 1 de enero del 2020. ¿De acuerdo? Hay una modificación aquí que sale con autorización hasta 30 de junio. Este comunicado sale el 15 de junio y en donde este comunicado nos informa que el Servicio de Administración Tributario nos dice que está por vencer el plazo para aquellas personas morales que no tuvieron actualizada la información de sus socios, socias, asociados, accionistas ante el RFC, que presenten el aviso respectivo al más tardar el 30 de junio del 2020. O sea, ya se les va a acabar, no, ya se les acabó, no es correcto como lo estaba manejando la autoridad, pero bueno, invita a las personas morales a cumplir con esta obligación en la fecha otorgada para tales efectos ante, obviamente, el Servicio de Administración Tributaria, y que no es necesario que se acuda, obviamente, a el representante legal personalmente a las oficinas. No, porque había que presentar, pues, todo cipiado, o sea, la constitución de la sociedad, cuáles son los socios, las modificaciones, las actas de aumento, disminución de capital, todas estas obviamente apostilladas por el notario, fedatario público. Entonces, había una regla 2419 y una ficha, la 295 de la resolución miscelánea, ¿de acuerdo? Al igual que, obviamente, estas dos en donde regulan esta situación. Dicha información deberá presentarse mediante aviso a través de las aclaraciones del portal del SAT y nos mandan una liga. Es importante que tomen en nota de esta liga, por supuesto. ¿De acuerdo? Aplicación, diagonal, operación, este número es importante. Presenta tu declaración como contribuyente. Espérame tantito, ¿cómo presento mi declaración? Ya está presentada, pero es la declaración, pero la declaración de los socios. También dice que es importante mencionar que el código establece la obligación de las personas morales de proporcionar a la autoridad, fíjense, el nombre, la clave del Registro Federal de Contribuyente, de socias, socios, accionistas, cada vez que se realice una modificación o incorporación al respecto. Todas y cada una. Entonces, si nosotros nos dimos de alta hace 5 años, 10 años, primero ver todas las modificaciones que ha habido, ¿sí me explico? Y al día 31 de diciembre de 2019, ver cómo está e informar. Vamos a ver el formato de información, por supuesto. Pero tiene que tener, la autoridad quiere las actas cipiadas ante notario, una autorización ante notario de todas estas modificaciones, en donde proporciona
proporcionamos el nombre y la clave del Registro Federal de Contribuyentes, de los socios, de las socias, cada vez que se realice una modificación. Además, se comunica que se requiere realizar la inscripción y se debe de contar con la CURP actualizada de los socios. Si no lo hemos hecho, para que vayan tomando en cuenta y vayan tomando nota. También nos envía en dónde nos tenemos que meter con esta clave, 28753. Aquí nosotros tenemos la 32846, ya que esta 28753, obtén tu RFC con la clave única de registro de población CURP. En el caso de que los socias requieran actualizar sus obligaciones, necesitan su contraseña para presentar el aviso de actualización de actividades económicas. También necesitan los socios tener actualizadas sus obligaciones y además nos va a solicitar, lo vamos a ver, en que estén al corriente de sus obligaciones fiscales. Si por desgracia alguno de nuestros socios está o es socio de otra persona moral que está en el listado del 69B, pues les quiero decir que automáticamente nosotros vamos a estar dentro de eso, de ese listado, por ser una parte relacionada. Tenemos otra obviamente, que deben de tomar en cuenta, sacarle una fotografía, ¿sí? Trámites con la 33758, que es la presentar aviso de actividades económicas y obligaciones fiscales como persona física. Esto es de los socios, de cada uno de los socios para actualizar. También nos dice que la persona moral que genere o actualice deberá tener una contraseña sin salir de sus hogares ante el SAT, mediante obviamente una herramienta que se llama SAT ID o ID, como le quieran llamar. Ante la página que ustedes están viendo aquí, que es la http://satid.sat.gov.mx. Esto no es una broma, esto ya es viejo. Entonces, los que no lo han realizado, había que revisar esto. ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que me imagino que puede pasar en el caso que llegue algún requerimiento o algún aviso de actualización? Pues inmediatamente el socio accionista va a decir, contador, ¿por qué no te pusiste listo en hacer todo esto? Ah, caray, espérame tantito, eso, perdón, pero yo soy tu contador, a mí no me toca hacer esto le toca hacer al gerente, al director general, que saque todos estos datos y que le pida a los socios toda la información, ¿de acuerdo? Dice que es conveniente recordar que el trámite que se realiza por medios electrónicos ante la e-firma tiene los mismos efectos de validez jurídica a los realizados directamente en las oficinas. Por lo tanto, nos menciona que el SAT recomienda a las personas contribuyentes utilizar y aprovechar la herramienta tecnológica que pone a disposición de nosotros para el mejor cumplimiento de mis obligaciones. Esto no se imaginan qué común es que no exista. La mayoría, yo creo que más del 70% de las sociedades en México tienen irregularidades en el número de socios o en la transmisión de propiedad de las acciones, ¿de acuerdo? O en los libros de acta, que deben de ser por lo menos uno al año. Nos dice que para dudas o aclaraciones hay que ingresar al portal del SAT, si.gov.mx, o bien llamar a marca SAT, y aquí están los teléfonos 55 627 22 728, y obviamente desde eso es el interior de la República Mexicana. Si estamos hablando de Estados Unidos y Canadá, bueno, pues aquí está el teléfono para el que lo necesite. Entonces, ya tenemos nosotros qué es
qué es lo que necesitamos. Ahora me voy a permitir comentar con ustedes las modificaciones que salieron en el Diario Oficial de la Federación con relación a la responsabilidad solidaria de los socios o accionistas, miembros, integrantes de cualquier persona moral, como lo ha marcado el Servicio de Administración Tributaria, para que se cumplan estas obligaciones. Recuerden que el no estar dado de alta ante el RFC, pues obviamente teniendo la obligación, es sujeto de una sanción, por supuesto. Bien. Existió en el 26 una modificación, de la fracción décima del 26, en donde marca que los socios y accionistas, respecto a las contribuciones que hubieran causado, por la parte del interés fiscal, que no alcance a ser garantizado con los bienes de la sociedad. Si aquí está diciendo mucho cuidado porque pueden irse contra tu patrimonio, sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenía en el capital social de la sociedad durante el periodo o la fecha de que se trate. Mientras fui socio o accionista, no fenece esa obligación, ese ser solidario. Cuando dicha persona incurra en cualquiera de los siguientes supuestos, ¿de acuerdo? Aquí entramos todos, inclusive con el patrimonio. El no solicite su inscripción, bueno, en aquel entonces recordemos que, con excepción de este año, que ya el notario no puede ser el que nos dé de alta, pero anteriormente estaba autorizado el notario. Primero, el no estar inscrito. Como persona moral no estar inscrito, perdóname, pero solamente la actual a partir de este año, o que yo no le haya encargado al notario que me hubiera dado de alta, y que además se lo hacía porque también se hace un poquito de responsable solidario. Recordemos que cada vez que el notario hace un acta de una persona moral, le dice al accionista o al representante, aquí está para que te des de alta y me traes una copia de tu alta para ponerla en el expediente, porque si no, él tendría que avisar a la Secretaría de Hacienda que no se ha hecho ese trámite. Después de que se hubiera notificado el inicio del ejercicio, obviamente, de las facultades también, ya estamos hablando de, este es el inciso A, no solicita inscripción. El inciso B, cambie su domicilio sin presentar aviso. Después de notificar el inicio de facultades, antes de que se haya notificado la resolución, o se realice después de que se hubiera notificado su crédito fiscal, y antes de que se haya cubierto o hubiera quedado sin efectos esos requerimientos. Recordemos que antes de esta situación, pues teníamos el problema, o tenía la autoridad el problema, que si a mí me llegaba una auditoría, digamos, estaba yo en mi circunscripción en la delegación Cuauhtémoc, me llegaba, que sería la del centro, la administración del centro, y me llegaba un aviso y cambiaba mi domicilio a la delegación Tlalpan. Punto. ¿Ya? Eso bastaba para que la administración del centro, de aquí a que mandaba la información a la regional del sur, pues tardaba y yo podía hacer cosas. Déjenme decirle que eso ya cambió para aquellos que sigan creyendo en eso, porque inclusive si yo tengo un requerimiento de Tijuana, por ejemplo, de mi empresa, tengo que atenderlo, porque a lo mejor algún proveedor o algún cliente de Tijuana tiene problemas con relación a una documentación que yo haya emitido o que me haya enviado. Entonces yo tengo obligación de atenderla, y si no me va a multar, ¿de acuerdo? Acuérdense que este tipo de cosas puede llegar hasta suspender los certificados de sello digital.
no lleve contabilidad o la oculte o la destruya, en el entendido que contabilidad es el todo, un poquito ya más complicado porque recuerden que con las nuevas obligaciones que nacieron a partir de 2014, pues ya hay que la entrada en vigor del CFDI y tomando como ombligo de toda la operación el CFDI para todas las obligaciones fiscales. Pues está la contabilidad, o sea, está el mes de enero, mis operaciones, en el mes de febrero contabilizo y en el mes de marzo envío la contabilidad, los primeros días del mes de marzo, ¿sí? Otro, desocupe local sin presentar el aviso de cambio de domicilio. O no se localice el domicilio en el Registro Federal de Contribuyentes. Recordemos que una de las fuertes modificaciones que están ahorita en el Código Fiscal es la geolocalización, que siempre ha existido, pero ahora sí ya está dentro de la ley y me pueden localizar como sea y por donde sea, ¿de acuerdo? Entonces, sí tenemos un domicilio fiscal que deberían de incluir dentro del domicilio fiscal, pues realmente lo que es el teléfono, porque también es donde, no es donde realizo mis operaciones, pero sí de ahí me localizan, ¿de acuerdo? Y que de alguna forma, no hay cosa situación en la que yo me pueda ocultar. Omita enterar a las autoridades dentro del plazo que las leyes establezcan las contribuciones que hubiera retenido y recaudado. Recuerden que lo más penado, pues, y lo más pecado que puede existir aquí dentro de esto es, pues obviamente si tú me retienes o trasladas el IVA y te quedas con el IVA, pues ese IVA es de la autoridad, no es tuyo. O sea, ni siquiera es un ISR causado. Lo más penado es cuando te dan o retienes algo que no es tuyo y te lo gastas o no lo enteras. Aquí aparece, se encuentre dentro del listado de 69B, cuarto párrafo, ¿de acuerdo? Y que se ubique dentro en forma definitiva, en el supuesto de haber emitido comprobantes que aparen operaciones inexistentes o lo que está este año, que son las puras presuntivas, que la autoridad ya se va a dedicar a presumir, salvo prueba en contrario, o sea, él presume para que yo demuestre que no es cierto. Simplemente seguimos haciéndole la chamba, obviamente, a la autoridad. Se encuentra en el puesto 59, octavo párrafo, ¿sí? Por no haber acreditado la efectiva adquisición de los bienes, la recepción de servicios, ni corregido su situación fiscal. Esto es muy importante, ¿eh? A ver, fulano de tal, Pedro Pérez, está ya como persona moral que emite comprobantes apócrifos. Tú tienes un comprobante de él para deducir, pues entonces automáticamente tienes que acreditar la legalidad de la operación y todo lo que es la operación, con el objeto de que eso que te están vendiendo no crean que tú lo estás deduciendo, porque entonces, como dice aquí, o acreditas la efectiva adquisición o corriges tu situación fiscal. Oye, corrijo mi situación fiscal. Sí, tengo la operación, aquí está el cheque, aquí está la entrada del almacén, porque además hay que demostrarlo, ¿eh? Y déjame decirles que en ocasiones hasta me piden las fotografías del camión, fotografías de las placas, copia de la licencia del chofer, su nombre, sus datos, o sea, casi hasta el acta de defunción de todos los que intervienen ahí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver los plazos, me dan unos plazos irrisorios para hacer esto. ¿De acuerdo?
Cuando hayan recibido comprobantes fiscales de uno o varios contribuyentes y que se encuentren en el cuarto párrafo del 69B en el ejercicio sea superior a una defraudación de 7.804.230. O sea, 26.014.100 pesos de defraudación que aplicando el 30% me da los 7.806. Esto obviamente lo maneja la autoridad con UDIs y entonces pues, había que tener una actualización. Por lo que respecta al 69B, nos habla que la autoridad fiscal detecte que un contribuyente emitió comprobantes sin contar con activos, personal, infraestructura, capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir o comercializar. Aquí hago una pausa porque sigue el listado. Aquí es importante porque hay muchas empresas que se dedican a ser intermediario en la compraventa de material o de mandar a hacer manufactura de material. Nosotros estuvimos asesorando a un cliente que se dedicaba a proporcionar a los grandes laboratorios por medio de unos proveedores en Italia de maquinaria para encapsular las medicinas o ponerle a esas, a donde están las pastillitas, ya ven que viene con una situación de plástico y aparte de metal para evitar que exista humedad y se echen a perder. Bueno, pues este cuate le pedían las cosas, mandaba los datos a Italia para que se hiciera la maquinaria a tiempo, con las especificaciones marcadas, obviamente especialistas en este tema, y después cuando decía, bueno, la maquinaria, pues mándasela a fulano de tal, no necesitaba o no necesita tener bodega para hacer eso, ¿no? O sea, si yo me dedico a la construcción y no tengo un local donde tener los camiones, salvo que demuestre que yo contrato los camiones para que hagan los fletes que se tengan que hacer para el cliente. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante ver qué infraestructura tengo, en qué parte puede la autoridad decir que voy a estar en el supuesto del 69B para decir que no hay materialidad en las operaciones que realizo. O entregar bienes que amparen tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren como no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. O sea, es una presunción, yo creo. Espérame tantito, pues ven, haz una revisión. Es muy común que podamos tener nosotros domicilios no dados de alta, alguna bodega, algún taller, algún local donde se guarden el equipo de transporte, por ejemplo, o materiales. Es común, pues, acuérdense que eso hay que darles de alta como domicilios sin ingresos, para que pueda llegar ahí la autoridad y pueda revisar lo que mejor le conviene. Por lo que respecta a la valoración de las pruebas, resoluciones y difusión, el 9 de diciembre de 2019, está el octavo, fracción primera de la miscelánea, plazo para efectuar la corrección. Acuérdense que aquí empiezan los plazos para esa corrección de supuestamente estar incurriendo en alguna falta de algún comprobante. Transcurrido el paso para adoptar la documentación e información en la prórroga
la autoridad un plazo de 50 días. Le mandamos las pruebas, las valorará, las posibles defensas que haya que hacer y notificará su resolución a través del buzón tributario. Esta autoridad en los 20 días siguientes tiene el plazo para que si requiere de alguna otra información, pues que la dé. Y nosotros nos da 10 días para que posteriormente entreguemos esa información adicional. 50, 70, 80 días. Ya estamos hablando casi de 3 meses. Y mientras la zozobra y que no le tengo que avisar a todos los que hago operaciones de que me están revisando eso y que si llego a estar en falta, se acabó para mí, ¿eh? Tengo muchos problemas. Manifiesta que en el caso del plazo de 50 días, que se suspenderá a partir de que surte efectos la notificación de requerimientos, se reanudará al día siguiente en que venza la referido plazo de los 10 días. Y también es la obligación de la autoridad de publicar en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet, ¿sí?, a los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos, por lo tanto que se encuentran en la situación a que se refiere este primer párrafo, y en ningún caso se publicará este listado antes de los 30 días posteriores a la notificación de resolución. Entonces, imagínense todo lo que va a esa zozobra, sobre todo los que actúan bien, los que actúan mal, pues a lo mejor no les importa, porque ya están haciendo cambios de domicilio o son socios de otras sociedades y esas a su vez de otras, y es por eso todas estas modificaciones. Nos habla también la cancelación de efectos de los comprobantes o pruebas, ¿sí? Las que hayan dado cualquier efecto fiscal a los FSDI expedidos y que estén incluidos en el listado a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69. Estamos hablando del octavo párrafo, de este 69, que hace referencia al cuarto párrafo. Nos dice que contaremos 30 días con el fin de acreditar que efectivamente se adquirieron los bienes, se recibieron los servicios, ¿sí? O que voy a pagar la diferencia. Híjole, es que lo que tú me estás marcando es yo hice operaciones con él hace 3 años. Pues dame todo lo necesario de hace 3 años. Si no hace de lo de 3 años, tienes que modificar. Y la modificación, amigos, nos va a llevar se cambia la utilidad fiscal, con eso la PTU. El resultado fiscal, con eso el 30%, ya llevamos 40%. Y si por favor distribuimos dividendos que intervinieron en la CUFIN porque estaban exentos, pues a lo mejor probablemente tendríamos que reclamarle al socio que le dimos el dividendo, primero que nos dé el 10% de la retención de ese dividendo y segundo, pues el impuesto que se dejó de causar. Este inciso I habla de que se encuentre en el listado a que se refiere el octavo párrafo del 69, de haber transmitido indebidamente las pérdidas fiscales igual, cuando la transmisión de las pérdidas fiscales se encuentra en el supuesto de la fracción tercera, también se consideran responsables solidarios los socios, accionistas y la sociedad que adquirió o distribuyó indebidamente las pérdidas fiscales. Estamos hablando del caso de fusión o en el caso de escisión, principalmente en el caso de fusión. Llamen que las empresas perdedoras son buenas para fusionarse con una que tenga utilidades, con ciertos requisitos, por supuesto, para con eso matar esas pérdidas con esas utilidades. Se usó mucho, está muy penado, hay que ponerse muy listo ahora con esa situación para el que lo quiera, obviamente, realizar. ¿De acuerdo? Déjenme ver.
Perfecto. Bien. Si hablamos de la responsabilidad solidaria, ¿sí? En el cual se calculará multiplicando el porcentaje de la participación que haya tenido el socio, o sea, la parte alícuota, ¿de acuerdo? O sea, 100,000 pesos, yo tengo el 10%, bueno, pues por el 10%. Mucho cuidado porque eso pierdes el 10% de lo que es, podrías hasta, porque la empresa queda como garantía, que tengas que, te obligan a liquidar o a vender. Entonces pierdes patrimonio, ¿de acuerdo? De las contribuciones omitidas, la parte que no se logre cubrir con los bienes de la empresa, bueno, pues entonces aquí podrían entrar hasta el patrimonio de los socios. ¿A quién se les aplica toda esta responsabilidad solidaria de la forma más cruel? Bueno, a los socios y accionistas que tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad respecto a las contribuciones que se hubieran causado con relación a las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad. Entonces, si piensan que eso no va retroactivo, están pero bien equivocados. Sigue siendo socio, bueno, vendiste tus acciones, espérame tantito, no porque las hayas vendido vas a dejar de cumplir. Estas modificaciones que a lo mejor ya se nos olvidaron y que es conveniente que ahorita las recuerde por lo que les decía de los problemas del famoso reciclo, sí, de que por ser socio de una persona moral, pues resulta que ya ni soy socio, ya ni tengo la acción, ya la vendí, pero resulta que no hubo dictamen, resulta que no hubo retención del 20%, o sea, todas esas situaciones. Ya se murió el socio, o se murió y está en sucesión testamentaria, pues quiero decirles que lo va a tener que pagar el albacea de los bienes de cuyos, o sea, del difunto. Aquí hay algo que ya había existido desde antes, pero que empieza a recrudecerse a partir del 2020. Cuando habla del control efectivo, ¿sí? Recuerden que el artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta habla de la parte relacionada y del control efectivo. Y hace referencia a la ley aduanera, en el cual la ley aduanera se refiere a la familia, o sea, la parte relacionada es la familia, ¿eh? Se entenderá control efectivo la capacidad de una persona o grupo de personas de llevar a cabo cualquiera de los siguientes actividades. Imponer decisiones en asambleas generales de accionistas, por supuesto. Nombrar o distribuir la mayoría de los consejeros administradores, sus equivalentes de una persona moral. Todo esto es la imposición de las decisiones que pueden hacer un grupo de personas. Tener mucho cuidado. Tener la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto en más del 50%. ¿Cuántas de ellas hay que tengan más del 50% un socio? Sobre todo cuando son de paja, permítanme. Ay, caray, está muy caliente. Sobre todo cuando está, hay socios de paja donde hay un socio mayoritario y los otros son nada más para reunir requisitos. Dirigir, administrar, estrategia, políticas, ¿de acuerdo? A través de la propiedad de valores, de contratos o de cualquier otra forma. Valores, contratos de cualquier. Aquí están los terceros, ¿eh? Imagínense que, pues, por ejemplo, en el caso ahorita de Rusia, empiezan a subir el valor del petróleo, el valor del gas, porque es un alto productor. Ese puede incidir en que suban los precios, ¿eh? Él puede tener la estrategia política
de subir o de controlar a una empresa. Ahorita, en contraparte está el que se le está impidiendo a Rusia, sí, tener acceso a su dinero con situaciones bancarias. Entonces, también ahí vamos a estar ahí. Eso es en grado extremo, pero para que sepan ustedes que puede haber personas, empresas que puedan tener la capacidad de modificar una votación en una asamblea. Si votas tú así, dejo de ser tu proveedor y a ver a quién consigues, etcétera, etcétera. Todo eso puede pasar. Bien. Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes es importante porque vean toda la modificación. Tenemos el apartado A, B, C, D. En el A son los sujetos obligados. Aquí tenemos en el B, dentro del B, fracción quinta, tenemos el libro de socios y accionistas. La fracción décima hay que tener las actas constitutivas y la asamblea, porque aparte tenemos que enviársela al Servicio de Administración Tributaria. Las facultades de la autoridad puede inscribir el SAT, sobre todo en el caso de personas físicas, por supuesto. El artículo 27C para el 2022, que es una modificación importante, dice que el segundo párrafo, que la verificación de la existencia y localización del domicilio fiscal de las autoridades podrá utilizarse los medios tecnológicos o cualquier otra herramienta tecnológica, así como la actualización de información del Registro Federal de Contribuyentes referente al domicilio fiscal. Aquí tienes el domicilio, pero aquí están tus operaciones. Recuerden el artículo 7 y 8 del Código Fiscal de la Federación como la fuente del ingreso. El artículo 27C, las facultades de la autoridad. Cancelar el RFC cuando se confirme que sus sistemas y con información proporcionada por otras autoridades o terceros no ha realizado alguna de las actividades en 5 años previos. A lo mejor sí lo hizo, a lo mejor no lo hizo. Entonces hay que tener mucho cuidado con si tenemos una sociedad, pues darle disminución de obligaciones y tenerla en stand-by, por supuesto, ¿no? Y ya, sin mayor problema. Pero esto es algo que la autoridad ahorita en 2022 sí puede decir que con reglas del SAT que tienes que tener mucho cuidado. Contar una opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo, excepto para el trámite de cancelación del Registro Federal de Contribuyentes y por la fusión y la escisión. Esas obligaciones que tenemos del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, relacionados con el REPSE y todo el seguro social, y que cumplamos con esas obligaciones, bueno, siguen vigentes, y van a redundar en la obligación que tiene el empresario o la empresa de cumplir con todo esto. Hay casos especiales, como son lo que son las facultades del SAT, como si el cambio de domicilio, los contribuyentes no localizados. Aquí estás localizado por geolocalización. Necesitamos el RFC de los socios y accionistas con su CURP, ¿sí? Información de las operaciones en escritura. Todas esas modificaciones de la escritura, de administradores, de gerentes generales, de socios, accionistas, comisario, bueno, pues tienen que ser formalizadas. En la regla 249 nos establece que el nombre clave de los socios y accionistas cada vez que se realice una modificación o incorporación. Primero, desde que me di de alta hasta el 31 de enero, hasta el 31 de diciembre del 2019,
tengo que hacer la regularización para saber cómo está y avisar cómo está actualmente ahorita. Después de esa fecha para acá, cada vez que haya un movimiento, se tiene que informar, ¿de acuerdo? Se muere alguien, hay una sucesión testamentaria, quién es el nuevo accionista, y si el nuevo accionista hay que darlo de alta, si enajenó la acción, etcétera. Hay una ficha de trámite 295 del código en el anexo 1A y hay un plazo de 30 días posteriores a la fecha de cualquier modificación que tenga en la Constitución o en la modificación de esa Constitución de la sociedad en la administración, obviamente desconcentrada, que le corresponde al contribuyente, ¿sí? En el cual tenga toda esa información. Fíjese lo que dice. Las personas morales que no tengan actualizada la información de sus socios o accionistas y el RFC, ojo, actualizada, deberá presentar este aviso con la información correspondiente a la estructura con la que se encuentre en ese momento por única ocasión a más tardar el 30 de junio. Así está. Oye, pues sí, así está, pero sí se vendieron acciones. Sí, se murieron socios, sí hubo sucesión testamentaria, sí, pero no se ha hecho ninguna modificación. Entonces, todo eso que está pendiente, había que hacerlo a más tardar el 30 de junio y con ello, pues también a la fecha, si me apuran mucho, hay que seguirlo haciendo a la fecha y cada vez que salga esto tenemos 30 días para poderlo hacer. Aquí podemos hablar de las actas de asamblea, por supuesto. No quisiera yo entretenerme en lo que son las actas de asamblea ahorita, ¿de acuerdo? Porque hay diferentes actas de asamblea, constitutiva, ordinaria, extraordinaria, mixta, con cada una de sus características de cada una de estas. ¿Y para qué sirven las extraordinarias? Independientemente de lo que en forma interna tenga en la constitución de la sociedad para el tipo de acción y la votación. Cuándo se deben de convocar. Ay, no nos fuimos a corte, ¿verdad? Ay, discúlpame, por favor. Bueno, una disculpa, vamos a corte. Bien, regresamos, una disculpa, por favor, al equipo de producción. Bien, vamos a ver qué procedimiento necesitamos. Ingresar, obviamente, en la sección otros trámites del SAT para presentar, obviamente, lo que necesitamos ante el SAT con relación a nuestras escrituras. Aquí está, y tenemos la aclaración del sistema de orientación electrónica, presentar tu aclaración aquí como está marcado, ingresar, se realizará la opción de servicios por internet, tenemos aquí también, tenemos que pulsarlo, llenar el formato electrónico del servicio de aclaración, ¿sí? En la cual aviso de aclaración, de información de socios y accionistas de conformidad con la regla 2419, ¿sí? Hacemos eso para mandar cipiada la información, adjuntar la documentación escaneada y enviar la solicitud, adjuntar el archivo cipiado, imagínense ustedes, las escrituras que de repente y todo lo que tenemos que regularizar de lo atrasado, ¿de acuerdo? Lo enviamos un aviso de actualización de socios, le damos la adjuntar y lo enviamos. Posteriormente va a haber un acuse de recibido. Sí, tenemos que descargar ese acuse de recibido. Nos van a dar un folio y con ese folio tenemos 7 días hábiles posteriores para ver la situación en la cual nos encontramos.
Aquí está, si hay alguna aclaración, un servicio de aclaración, y nos dice aviso de actualización de socios y accionistas, y si hay que aclaración, la enviamos. Acuérdense que tenemos una situación. Acuse de recepción, tenemos, todo eso hay que guardarlo, ¿sí? Una vez que se consulte y sea disponible el acuse de respuesta, esta sea aceptada exitosamente, se concluirá con el procedimiento que está vigente, ¿no? Entonces, con todo esto que estamos viendo aquí, bueno, pues ya tenemos más o menos qué es lo que va a ser, de nosotros. Bueno, también es importante aclarar que esto no lo echemos en saco roto para resolver todo lo que tenemos, y no olvidar la responsabilidad solidaria cuando adquiramos alguna acción o alguna parte social, ¿no? Por supuesto. Permítanme. Bien. Pues yo quiero agradecer, obviamente, a IMEFI TV, a Jessica Rueda Rentería, directora de IMEFI TV, al equipo de producción, Luis Valiente, junto con Fernanda López Cámara, Adriana López Barrios, sin olvidar obviamente a la gerencia de Mercadotecnia, Nelly Bastida, pero lo más importante son ustedes, ¿de acuerdo? Su servidor amigo José de Jesús Millarufe, socio director de Millarufe Asociados. Me pueden localizar en millarufe@yahoo.com.mx o en redes sociales, Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal, despacho en el cual estamos asociados y afiliados para poderles servir a ustedes en cualquier momento. No me queda más que agradecerles a ustedes, obviamente, su presencia y su estadía aquí con nosotros, sin antes agradecer y recordarles que nos vemos el próximo viernes, porque nos vuelve a tocar fiscal a fondo. Vamos a empezar a ver algunas cosas de la declaración anual de personas morales. Entonces vamos a ver ingresos, vamos a ver deducciones, vamos a ver algunas situaciones de personas morales a partir del próximo viernes. No se les olvide, nos vemos el próximo jueves en su programa Debate Fiscal.